Lo vamos a chequear en un rato. Pero déjenme darle la bienvenida al señor Mati Wasserman, que ya está con nosotros. Chasquidos para Mati. El mate, el licenciado oficial. Ahora con título. Felicitaciones. Ahora con diploma, efectivamente. Sí. Un ¿Qué se papel que lo siente? certifica. Muy lindo, la verdad que... ¿Lo vas a enmarcar? Sí. me lo han preguntado. En principio no, a menos que ustedes me convenzan de lo contrario. Estoy Sí, dispuesto. Mati, porque algún día vas a tener que colgarle un si despacho. llegamos tan a común. ganar y vos tenés algún despacho en algún lado, Claro, Sí. amigo, necesitamos que esté tu ¿no va a diploma. estar tu título colgado? Yo me peleé con algunos economistas que no lo tienen colgado y yo le digo, colgalo, es re lindo, sobre todo si te dedicas a la eso. economía. Claro, es lindo para la universidad pública Pero también. totalmente, pero no se acostumbra. Nunca ¿No se vi usa? un diploma de economista Capaz que no enmarcado. lo tienen, boludo. Ah, ojo ahí, ¿eh? No, en general, ¿quiénes capaz lo hacen? Capaz ¿Quiénes le lo da hacen? vergüenza a la universidad en la que se egresaron. Profesionales, no, profesionales de la salud todos tienen. Sí, pero eso Sí, creo obvio. que Pero obvio, eso, en ellos- medio Obligatorio. garantía, Abogados. claro. Abogados. Abogados, sí. Contadores. arquitectos. Contadores Sí. también. Y porque No sí, frecuento muchos estudios. creo que no podés. Sí, seguro que no. sí. Claro. Bueno, Ponelo, Mati, ponelo. Ok. me vos gustaría. fíjate. Más Dale, allá de gracias. todo, felicitaciones. Sí, Felicitaciones. Por lo pronto, capo. obviamente, lo guarda mi mamá. Porque Y sí. esa característica no me lo voy a llevar yo a mi casa, que quede bien guardado. No, lo qué tiene ella. peligro, Sí, qué peligro. Termina imaginate. de apoyabazo de... Claro, Es individual. el banco más seguro del mundo. Totalmente. Así que un saludo a mi Mati, vieja. esto significa que vos ahora ya sabés cómo hay que hacer para pagarle al FMI. Desde ayer. Desde Ah, ayer que ya espectacular, sé boludo, cómo. qué bueno. Pero pará, antes de meterse en FMI, tengo algo guardado desde ayer porque realmente yo, obviamente, miré la entrevista con el doctor Señor Carlos Maslatón. Carlos Marlatón y le festejó para mí tuvo muy buena entrevista. Si no la vieron, quienes Vayan a están verla. escuchando, vayan a verla porque es realmente muy buena. Gracias, Guachín. Él es un grandísimo entrevistado, Sí. o sea, es muy generoso. Sí. Oíste Muy todas las generoso. preguntas, qué buena pregunta que me haces. Sí, total. Y una de esas buenas preguntas que ustedes le hicieron es ¿cuánto tarda en rendir la inversión de las 50 Sí. lucas verdes? Total. ¿Se acuerdan? Sí. Le Sí, la preguntaban primera eso. que le hicimos. La primera, y dijo muy buena pregunta. Y yo que justo lo estaba viendo con un Excel a mano, dije, a ver, ¿cuánto tarda? ¿Sacaste la cuenta, hijo Saqué de la puta? cuenta. Es increíble. ¿Lo rápido? 48 meses. Es decir, un concejal Sí. que es electo gana en 4 años clavado, pasando pesos a dólar, a un tipo de cambio. ¿A qué cambio? ¿A qué tipo de cambio? No, es que en realidad es lo mismo, porque vos suponés que a medida que aumenta el tipo de cambio, también le aumenta el sueldo al concejal. Entonces, Ok. medio que estableciendo cuánto cobra en dólares, entre comillas, hoy, a menos que haya una devaluación brutal o que haya Sí, una sí. apreciación brutal. ¿Pero en hiciste general- la cuenta con los elementos que él dio? Que era lo del flujo y no No, sé qué. yo Ah. hice la cuenta simplemente teniendo en cuenta el sueldo del concejal. Eso te iba a Es decir, solo el si sueldo, si encima. cada uno de los sueldos lo pasa a dólares, en 4 años llega a los 50.000. Claro, es o sea, el decir, chabón está levantando... Es exactamente lo que va a cobrar el concejal. Ay, Dios mío. Solo con el sueldo, Solo repito. con el sueldo, exactamente. Sí, sin las Solo con el coimas sueldo. y todo Pero eso me hizo pensar que efectivamente está más pensado, no es que 50 lucas. No. Es clavado eso. Bueno, Carlos dice que sacó la cuenta, que hicieron un método. Evidentemente. Y Boludo, efectivamente qué lo deben hijos de- tener. Cuando yo vi que en el Excel se puso 48 meses, no lo podía creer. Ayer, primero la gente dice, hashtag, lo estaba viendo con un Excel a mano. Segundo, Nueva bio de Twitter. segundo, ayer Ramiro Marra salió a defender a Javier Milei y a decir que... Él también había puesto. Él también había puesto plata para la campaña, que es una estupidez pensar que se puede hacer política sin poner plata. Igual, en eso tiene razón. Sí, Pero sí. digo, una cosa es una cosa y otra cosa es No, otra una cosa. es gente. aportar a una campaña y otra cosa es que te vendan Sí, que- una candidatura. Que el mismo claro. Juan No, no. Carlos Juan se llama, no sé, Carlos Maslatón No. dijo ayer que no podíamos asociar eso a lo que hace todo el resto de la No. política, porque es una demencia, no, gente. No funciona así. No funciona así. No funciona Se así. los confirmamos. Mati, Vamos a lo nuestro. vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. El temita Yo del fondo, quiero, che. Sí, expresar. No sé si entra en la categoría preocupación, pero yo sinceramente me dormí o descansé en la posibilidad de que para miércoles a las 10 de la mañana Todos. iba a estar el acuerdo firmado. Todos. ¿Viste? Cuando yo Ah. te diga, che, empiezo a pensar la columna y no, porque mañana va a salir el comunicado del FMI o el comunicado del Ministerio de Economía. Va a tener que preparar en función de eso. Ya llega, no te persiga. Así que es un poco, ya llega, no te persigas totalmente. Tenemos... Sí, no importa. El punto. Está pidiendo archivos. No pasa nada, estaban descansando. Tranca, tómense.
Tenemos un archivo mejor que el no te persigas, no pasa nada. Pasemos directo a, para mí, uno de los mejores momentos de Los Simpsons en la historia. Ustedes ya lo conocen. Sí. Hoy ya han citado esta gran serie. Lo vi en la pantallita, imaginé que iba a tener que ver con vos. Efectivamente. Hoy no traje recursos porque dije, la verdad que si estoy llevando este material de Esta archivo del joyita. carajo, Sí. no hace falta recurso adicional. Entonces, básicamente, para ir poniendo en contexto, ustedes ya saben, en 2018 la Argentina recurre al FMI, Sí. pide un stand-by de 57 mil millones de dólares. Eso al final terminan siendo 45 mil, porque cuando es electo Alberto Fernández, dice, Suspende lo otro. no me des lo que queda que me des. Y en 2022, cuando empezaban a aparecer los vencimientos de ese stand-by de Macri, es decir, cuando la Argentina tenía que empezar a devolver, se firma otro acuerdo por el cual el fondo se compromete a ir dándonos los dólares que nosotros necesitamos para pagarle a ellos. Bien. Hasta ahí ya lo hemos charlado, si Sí. hay alguna duda me preguntan, pero es un poco más conocido. Ahí está el no te persigas. ¿Estás seguro que viene de acuerdo con el fondo? Ahí va. Te decía, Esto termina mal, sabemos cómo termina esto. y sí, no es el mejor No te momento. persigas, es el no mejor voy a dar persigas. declaraciones. Paciencia. El punto es que ese mecanismo por el cual el fondo nos va a ir dando, o se había comprometido en 2022 a ir dándonos a medida que aparecían los vencimientos, los dólares para que le podamos pagar, no siempre calzan perfecto. Es decir, no siempre el 25 de junio, por decir algo, Que nosotros tenemos que pagar. el 24 nos Nos dan. gira. Exacto. Claro. Y de hecho, eso ocurrió en junio, que seguramente hayan visto en la noticia, pero no lo tratamos tanto acá. La Argentina tenía un vencimiento por 2.700 millones de dólares. Sí. El fondo, el 10 de junio empezó la revisión. Acuérdense que para que el fondo nos dé los dólares, nosotros tenemos que presentarnos una prueba. Son las revisiones trimestrales. Y si aprobamos, entonces el fondo nos da los dólares correspondientes, que en ese caso eran más o menos 3.000 Sí. millones. O sea, nos alcanzaba para devolverle. Tema que se demoró esa revisión. ¿Se demoró la revisión del FMI o la entrega del informe nuestro? Se demoró, en realidad es una negociación, o Ok. sea, es Es un una tango que reunioncita. se baila a dos, total. Pero lo más probable es decir, la Argentina en el primer trimestre, porque siempre las revisiones son con un rezago de 3 meses, es decir, en junio evaluás los datos de marzo. Sí. Todo el mundo sabe que no cumplimos una parte importante de las metas y además hay una cláusula que exige el Fondo Monetario, que es que no puedas intervenir en los mercados paralelos. En un momento, de Lo hecho, eso hicimos. sí lo hablamos. Sí, Lo hablamos. Entonces, todo el mundo sabe que ese acuerdo tiene que ser renegociado. Que Bien. es más intervino para evitar una corrida cambiaria, ¿no? Una corrida cambiaria en los paralelos, exacto. Que se disparara el blue, el contado con liqui. Eso en un momento llegaron a decir que estaba caído el acuerdo, lo cual no es cierto. O sea, todo el tiempo se están incumpliendo condiciones del fondo. El tema es que después, como es un acuerdo político, vos políticamente negociás y te lo dejan pasar o no Bien. te lo dejan pasar. Claro. El tema es que ahora teníamos el vencimiento de 2.700 millones de dólares, el fondo no entregaba, nosotros pedimos demorar un poco el pago justamente para ver si se destrababa y el último día de junio era como general, es el máximo plazo que te dan para devolver. Dijeron, bueno, pagamos con lo que tenemos. No esperamos. Y ahí pagamos con yuanes. Y ahí pagamos 1.600 millones con derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo, Sí. y 1.100 con yuanes. Eso, aplausos. Serge Eso Thomas. tiene algo bueno y tiene algo malo. Como todo en la vida. Como casi todo. Una de cal, una de arena. Nah, si vas a Lo hablar bueno- mal de Sergio Massa, te Lo estás equivocando bueno- de programa. Lo bueno es que no usamos dólares. Sí. Lo bueno. Me encanta la vara, está en otro lado. Y lo malo es que no usamos dólares. ¿En ¿Me qué puede sentido explicar, esto? señor, un poquito mejor? Lo que El explica FMI sabe que no algo- usamos dólares. Es algo, obviamente, el que le FMI tendieron está- una trampa. Le pintamos yuanes de verde y dijimos, ¡ah! le pusimos la cara de... Soy una amenaza, dice más. Con un bigote. Un bigote falso. Le redondeamos los ojos a los chinos. Son ¿sí? dólares. Un poquito de pelo largo y Se va corriendo redondear ahí. los ojos. Como cuando en el Monopoly te entregaba billetes distintos. Maldito Listo, ya Massa. me Peli no devuelve para toda la vida. Siempre un paso delante de mí. No, es algo que nosotros venimos diciendo. Las reservas que tiene el Banco Central, algunas están nominadas en dólares, algunas en yuanes, algunas en euros, pero todas tienen de alguna manera las mismas implicancias. Es decir, si vos Claro. tenés 1.000 millones de dólares en las reservas o 1.000 millones Sí. de dólares en euros,
es de alguna manera lo mismo, sobre todo con las monedas aceptadas universalmente como son... Forman el parte dólar, de las el euro, reservas. exacto, totalmente. Entonces, en ese sentido, es cierto que no usamos dólares, pero es cierto también que las reservas cayeron. Es decir, esas son las dos Tenemos partes graves. 2.700 millones de dólares menos. Exacto. El en la problema reserva. es que algunos se convencen ahora de algo que nosotros veníamos diciendo, que es tanto los derechos especiales de giro como los yuanes del swap son dólares con los que son en realidad monedas con las que cuenta el Banco Central para intervenir. Claro. Claro, Entonces, en ese sentido, blanquea algo que ya era obvio, pero que algunos ¿Tardaron en darse cuenta? encorsentados intelectualmente, como le gusta decir a uh. Cristina. Usted No, está diabólico hoy. si son chinos, entonces no cuentan. Y no, la verdad que la principal potencia del mundo, la segunda potencia del mundo, te da su moneda, Claro, eso flaco. se acepta. Y si el ¿Sabés cómo FMI se te lo cuenta? acepta más El todavía. FMI te lo acepta, de hecho, es una de las monedas que compone la canasta del FMI, es decir, el Claro. FMI no recauda en cualquier moneda. Claro. Tiene algunos dólares, algunos euros, algunos yuanes, bueno. Y aparte habilitaron ahora para hacer cuentas en yuan. Además, sí, la semana pasada salió que se pueden tener caja de ahorro, cuenta corriente. Mati, Sí. tengo una pregunta, Dale. porque todo esto de esta tensión, ayer Carlos decía que esto es falso, de que están todos tensionados y que la plata va a girar y que el FMI, digo, como que está todo arreglado y es parte de la épica de construirlo a Massa como el gran negociador, que para mí también eso quería estoy llegar, total. de acuerdo con esa teoría. Ahora la pregunta es, si nosotros ahora pagamos estos 2.700 millones y el FMI no ha hecho el giro, ¿esto podría ser y convertirse en una corrida? Estamos... Mira, por ahora no. Ok. De hecho, más bien lo contrario, diría, si termina llegando, va a ser, la Argentina no solo tiene para frenar una corrida, sino que le alcanzó los dólares propios, las monedas propias para Para pagarle pagar la al deuda, FMI. claro. Y hablar cuando lleguen los dólares del FMI. Ahora, si se sigue postergando Ese pago. el desembolso del fondo a la Argentina, bueno, en algún momento van a aparecer los fantasmas. Y un poco en la sintonía de lo que decía el compañero Malatón, pongamos un manto de duda sobre todo lo que gira ahora, es todo operaciones, tanto del fondo como de la oposición, como de Massa. Yo creo que Massa en estos próximos días, semanas, va a tener que convencernos de que el fondo está pidiendo el peor ajuste de la historia de la Argentina, la peor reforma previsional de la historia. Y tiene sentido que así sea, para que después, cuando solamente hicimos una parte de ese ajuste, diga, miren todo lo que no hicimos. De eso se tratan las negociaciones y así funciona la política y está bien. Claro. De hecho, yo creo que uno de los problemas del guzmanismo y de ese momento fue que nunca se dio la política de el fondo nos está pidiendo un montón de cosas y nosotros estamos negociando muy duramente. No había relato. Exacto, no había relato. Ahora se está anticipadamente construyendo un relato, creo, de que el fondo no va a permitir... Hace varios Lo dale, meses dale. desde que venimos incumpliendo con el fondo, Exacto. diría yo. Exacto. Entonces, ¿qué está yendo a buscar el gabinete económico de Sergio Tomás? Bueno, primero que no solo nos den ese desembolso de junio, sino que nos adelanten septiembre y diciembre. Opa. Eso serían más o menos 11.000, un poco más de 10.000 millones de dólares. ¿Alguien necesita ganar las elecciones? Alguien necesita. Además, obviamente, que relajen las metas, porque es evidente que la Argentina no va a poder acumular la cantidad de reservas internacionales que el acuerdo establece. Para que se den una idea nada más, No seas mala onda. ¿Cuántas? necesitábamos tener, en junio, necesitaríamos tener 9.000 millones de dólares. ¿En reservas? Sí, de la metodología que usa el fondo, y hoy tenemos negativas con la metodología que usa el Bueno, fondo. boludo, hay que ver. El gasoducto, la semana El gasoducto es no, La no semana poner. pasada vos viniste re Pero pará, argentino. acuérdense que el fondo mira para atrás. para Claro, boludo, revisar, son todavía 3 no- meses de atrás. Claro, ni el... Estamos Estamos en el retardo. culo. No, y está la difícil. sequía del culo también. Y además la Hablando del sequía culo. que no solo impacta en el frente externo, es decir, en la cantidad de dólares que entran, sino también en que recaudan mucho menos de retenciones. Entonces también tenés que ir a decirle al fondo, no voy a poder cumplir la meta fiscal, relájame esa. La Argentina en el último año hizo caer casi un 7% su gasto real comparando los primeros 5 meses del 2023 contra los primeros 5 meses del 2022. Es decir, se gasta un 7% menos del Estado en todas las prestaciones sociales, educación, etcétera, etcétera. Es decir, que la caída del gasto está en marcha. Lo que pasa es que en paralelo a eso, te cayó tanto la recaudación que no no alcanzás compensa. al equilibrio. Claro. ¿Se entiende más Sí, o menos? perfecto. Entonces, Claro. pedir achicar el déficit fiscal en este contexto es pedir un ajuste porque ya no podés llegar aumentando los ingresos como en algún momento Claro. se prevía. Ahora Claro. es solamente bajando y muy drásticamente Algunos el costos. gasto. Tiene claro. un punto Serge Thomas, entonces.
en lo que Es está que- exigiendo. Te hago una pregunta igual. En todo contexto, la Argentina tiene un montón de puntos para negociarle al FMI. Los, Sí. los del FMI podrán ser bastante hijos de puta, pero boludos no son. Sí. Imagino que saben que con una persona como Patricia Bullrich al gobierno, es probable que la plata para devolverle del FMI tampoco vaya a estar. A mí me gustaría pensar que es como vos decís, es el pasacalle de no sos vos, es tu marco teórico. Sí. Yo no creo que sean los hijos de puta. Es un marco teórico que le dice Claro, por eso que sí, si sí. evaluás, ellos están convencidos de que eso se va a poder lograr. Hay que ver ahora. Yo creo que Sí. Sí, ellos creen. Pará, vos me gusta Sí. esta discusión. Sí. Te dámosla. dale. No sé si hay más data que quieras. Sí, perdón, no quise interrumpir. Pero... No, por favor. Estaba solamente el video de Homero, pero lo podemos Dale. dejar para. Bueno, para el final. No, para para el- dejar. Sí, lo dejamos para el final. Dale. para el final. Porque para mí esta es una discusión política, Dale. no económica, que Totalmente. tiene que ver con la negociación, de cómo se resuelve la negociación con el FMI. Re. Que de hecho hablábamos y discutíamos con compañeros el otro día, que es que cuál es la diferencia entre Guzmán y Massa, ¿no? En términos de gestión económica. Uno tiene pelo y el otro no. Claro, pero más allá de eso, más allá de lo físico, la realidad de por qué el kirchnerismo, cuando estaba Guzmán, hablaba y decía esto es un ajuste, Y ahora. y cuando Massa asume hace ya más de 9 meses y viene con el mismo modelo económico, nadie dice nada. Bueno, la cuenta que surge es, hay una gestión política que Guzmán claramente no estaba decidido a abordar, o por lo menos, digo, y lo decía, Guzmán decía abiertamente que la discusión era técnica y era de instrumentos, y gran parte del mainstream económico decía lo mismo, porque estábamos en la era del dialoguismo, y claramente no funcionó, y ahora lo que tenemos es un Massa un poco más dispuesto a tener, bueno, no sé, más dispuesto, quizás más cintura, y aparte la legitimidad que da el kirchnerismo en la gestión económica interna para ir a resolver problemas políticos afuera. La pregunta es... Pará, hasta ahí. Diagnóstico. Mati Wasserman. O sea, Sí. firmo, suscribo, Sí, 100%, perfecto. tenés mi firma. Y sumo Bien. que entonces la conclusión sería que la diferencia entre Guzmán y Massa es una diferencia política en tanto quienes los apoyan. Esa no es la conclusión, ese es el punto de partida. Claro, Bueno, la premisa. bien. Es la premisa. Es la Dale, premisa. la premisa. Vamos entonces a la pregunta. Llegamos que al se consenso. hacían Hasta acá con- llegamos al Acá consenso. tenemos Acá hay un consenso, consenso, estamos sí. todos de acuerdo en la mesa. La pregunta es, la incógnita es, el dilema que se nos presenta ahora es cómo y si hay algo de lo técnico del acuerdo, ¿no? De las metas, de los números, de los índices que se terminan negociando, que no son también un resultado de una discusión política. El FMI, no sé si, si Massa y Patricia Bullrich le prometen al FMI técnicamente el mismo número de déficit fiscal, ¿a quién crees que van a apoyar? Mirá, ¿Se entiende? Porque la reta y Massa ponen que Sí. más o menos digan los mismos números. sí. A mí me hace acordar mucho. Voy a patear la pelota para otro lado. Me hace acordar mucho lo que pasaba en el 2015, 2014-2015, la discusión de los fondos buitre. Sí. Donde el kirchnerismo quería negociar y del otro lado la oposición decía, nosotros cuando seamos gobierno le vamos a pagar al contado Me acuerdo. todo lo que pide Me acuerdo, me acuerdo. los fondos buitre. Sí. Es muy difícil negociar en esas condiciones. Sí, porque Es muy difícil. el otro Entonces, ofrece algo mucho mejor que vos. Exacto. Yo creo que en ese sentido, Massa está un poco más condicionado que Patricia Bullrich para llevar a cabo alguna de las reformas Sí. que al Fondo Monetario Internacional le gustaría que la Argentina implementara. Sí. ¿Me explico? Sí. Ahora, el FMI en ese sentido juega ganador. Yo creo que va más o menos. No creo que a hoy quiera que todo vuele por los aires. Total. Con el resultado puesto de las PASO, si Massa gana, va a hablar con Massa y va a tener un poco más de predisposición para negociar con Massa. Si Massa pierde, historia conocida en nuestro país, ¿qué ocurre cuando Solo si Massa gana, o sea, si Massa hace una buena elección, digamos, Toda la- competitiva, ¿crees que no Si tenga hay- un poquito más de crédito ahí? Pregunto, no. cuando digo Massa digo al frente de todos Sí, sí, en sí, general, ¿no? Sí. O sea, yo lo que quiero capaz Sí. cuestionar Sí. es esa imagen que tenemos del Fondo Monetario Internacional como solo unos, los malos de la película Sí. villano que lo único que ven son racionales, o si ellos también tienen alguna comprensión más de política y entonces eso, la cuestión política también condicione su criterio, ¿entendés? Como Porque que- aparte, entiendo, total. Massa, relación secretaria de Ahora, Tesoro. ¿puedo decir? No son preguntar un algo? fondo de inversión, el Claro. Fondo Monetario. Es Exacto. un Exacto. organismo político. Sí. Pará, y en ese sentido, Ahora. Bullrich tiene más las de ganar, porque ella está dispuesta a llevar adelante las medidas represivas que hay que llevar para ajustar como el fondo quiere. Algo de eso totalmente hay.
también son robots. O sea, la gente que interactuó con el staff técnico del fondo dice, estos tipos son robots. O sea, vos le expones 3 horas sobre la situación política, la situación social. Claro, tipo, la gente tiene hambre. ¿Te hacen así? Pará, pero ¿Y cuando Zayat- termina? Zayat decía el otro día que no es el equipo técnico el que Exacto, determina no, las cosas. Total. Que tipo, si Entonces, Biden ahí va hay y dos- dice, tipo, dale este préstamo a Sergio Tomás, ahí se da hay el dos préstamo. dimensiones. Están por los eso. robots. Que fue lo que pasó con Trump y Exacto. Macri. Claro, Están los robots y Claro. después está los que deciden. Los que hacen a los Exacto. robots. Entonces, los que disponen las metas y todo esto son los robots. Sí. El tema es que después, la decisión de que a vos te dejen o no intervenir en los paralelos, por ejemplo, Sí. o la decisión de que te adelanten o no, Sí. o la decisión de que te den un plazo de gracia de 2 años para empezar, todo eso es político y lo decide Biden o lo decide la Unión Europea, si más o menos está de acuerdo con... Secretario del Bueno, Estado exacto, del esa Tesoro, es diplomacia. federal. Eso Sí. es 100% diplomacia. Pero lo más importante, o sea, el objetivo político que persigue el fondo no es tanto la política de acá, sino la política propia. Ellos también se están cuidando un poco el Claro. pellejo porque ellos saben que lo del 2018 Claro. no fue la mejor de las Claro, decisiones. por eso digo. Entonces, en ese sentido, el fondo por ahora viene haciendo la vista gorda, porque lo cierto es que en estos años un poco la vista gorda hizo. Después del 14 de agosto, yo creo que se abre otro panorama y ahí habrá que estar atentos. Pero ahí ya van a estar mirando de cara a los próximos 4 años y no a los últimos 5 años, que es como viene funcionando ahora. Si me Qué preguntas a mí, bisagra, boludo. yo creo que prefieren más un Massa Larreta que un Patricia Bullrich. Total. Coincido, Yo bien. pienso Ok. eso. Bien. De ahí. Pará. Ahora vamos a hacer exactamente lo que quiere el Fondo Monetario, así que vota a Larreta o a Massa. Hasta ahora seguimos de acuerdo, entonces. Hasta Es ahora que en general firmamos todos. por hasta- ahora. exacto, Bien. estamos de acuerdo en todo. No hay Pará. diferencias. Sí. Tengo una pregunta más Dale. de cara al futuro. Dale. Pongo un plazo fijo. ¿Compro dólares o no compro dólares? Igual estaría bueno que nos digas eso, pero bueno. No, me preocupa o quiero saber Sí. cuál es el horizonte por fuera de estas instancias de revisión. Porque en algún momento hay que empezar a devolver. Sí. ¿Cuándo es y cómo eso condiciona al gobierno que viene? Mira, en 2024 dejamos de recibir Perfecto. y en 2026 empiezan los pagos de capital heavy de este nuevo préstamo. Porque, es decir, hasta el 2024, más o menos entre 2022 y 2024, se concentraban los pagos del stand-by de Macri. Claro. Entonces, por ese periodo es que nosotros vamos recibiendo los dólares de este nuevo préstamo de facilidades extendidas. 2024-2025 hay un poco que pagar de intereses y a partir de 2026 ya empezás a pagar este nuevo préstamo. Son 2 préstamos. Exacto. El que agarró Macri, Exacto. que lo estamos pagando con un nuevo préstamo Perfecto. que agarró Guzmán. Bárbaro. Y el nuevo préstamo que agarró Guzmán lo empezamos a pagar en el 2026. Algo así, sí. ¿Cómo? Perfecto. Todos Tu vieja. dan por sentado, Con el litio. todos dan con por todo eso. sentado que se va a tener que firmar otro acuerdo. Que es Claro. como funciona el fondo en general para tenerte un poco agarrado del Exacto. cuello para ser políticamente correcto. Pero lo cierto es que nadie piensa que la Argentina, incluso con el gasoducto, incluso explotando el litio, incluso con... No sé, sequía. no sequía, está en condiciones de pagar al Fondo Monetario y además a todos los privados, que hubo una reestructuración en 2020, se patearon algunos vencimientos, pero en 2024 empezamos también a tener que pagarle a privados, Claro. no solo a organismos multilaterales. Con lo cual se da medio por descontado que la Argentina va a tener que renegociar las condiciones de Casi este todas las acuerdo. deudas. Exacto, casi todas las deudas. Ay, Mati, Dios. Y encima, Homero, ahora sí. Pará, tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? vamos antes? a Homero y Perdón. después seguimos con las preguntas. No Dale, quiero cerrar con Homero. listo. Bueno, eso ya se terminó. En adelante nos concentraremos en cuestiones importantes. Nosotros Cada produciendo. año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¿Por qué Masa, Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. ¿Año 2003? ¿Es esto? Es increíble. Año No puedo 2004. creerlo, chicos, no puedo Es increíble creerlo. la capacidad. ¿Quién es? Lo ¿Quién acertado. fue? Fue uno de nosotros, es ¿Por obvio. por Hay un qué infiltrado ahí. Podrían entrevistar a Matt Groening. ¿Qué Echar a pensaste Conde- acá, loco? Igual Argentina devalúa su moneda para pagar sus deudas, no importa cuándo escuches Sí, esto. sí, hace sí. 50 años. Totalmente. Algún día podemos darle toda la columna a entender mecánicamente y técnicamente por qué eso en general no termina de funcionar. Es Bien. lo que ocurre, es la receta, Sí.
pero nunca termina de alcanzar y un día lo podemos discutir. Es un poco técnico, gráfico, toda la bola, pero para mí es de las discusiones más interesantes. Hay una cita falsa de internet sobre qué es la locura, qué define la locura, que es intentar siempre lo mismo esperando un resultado distinto. Tiraste una de autoayuda total. Dios mío. Che, te estoy diciendo que la Está re mujer, la pareja de Matt Groening es argentina. No. Sí. Listo, ahí No. tenés. Igual a chequear, lo dijo el chat, pero No, creo que no, sí. Puede ser confiamos, verdad, me confiamos, suena. Me aparte. suena que sí, Ahí Me tenés. suena así, me suena que sí. Voy a hacer una pregunta terrible, la voy a hacer bajito. ¿Matt Groening vive? Sí, Sí. está criogenizado. Mirá como también Como procedo a Disney. tocarme un Sí, seno. toco madera porque Porque nos no ha se dado nunca. tantas alegrías. Yo estoy para que. Bueno. Tenías una Guaya, pregunta. tenemos. Pará. Uy, uy, uy. Quiero. Ha entrado Cerrá Fermín si al querés. estudio. Cerrá si Están querés, todos joven. nerviosos, De por pie, de favor. pie. Tenemos separador, Bechi. Podemos ir. Mati Wasserman, gracias por traer tu claridad de siempre. La columna queda subida en el canal de YouTube. Veo que te funciona bien. Vos traes buenas métricas a este canal. No. Sí, Sí, amigo. Obvio. Sí, sos Y sabés me que el gusta. otro día el jefe De me lo dijo, mejor que lo tenemos. amo. No. Sí. No digas eso porque... Sí, lo amo, dijo. Qué Así. boy que son. Eh, Yo los quiero mucho a ustedes. Gracias, Mati Wasserman, por A ustedes. explicarnos cómo pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y nosotros vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.